Buenos días a todos y todas. Efectivamente, ante todo, muchas gracias por la invitación y el saludo desde la Presidencia del Consejo de Ministros, a los organizadores, Cancillería, la Organización Internacional para las Migraciones, en un asunto de vital importancia, dado la coyuntura actual en la que se desenvuelve el país. El encargo que tengo, a nombre del grupo de trabajo que viene desarrollando el estudio, análisis, formulación de un nuevo proyecto de ley de extranjería, por mi cuenta, pero quisiera que se trasladara o transmito el parecer o las posiciones de este grupo de trabajo que viene desarrollando sus labores desde el mes de mayo. Ok, se trata del proyecto de ley de migraciones y extranjería. Para entrar en contexto, resulta pertinente formularnos algunas apreciaciones respecto de la situación migratoria actual, ¿no?, en la que el Perú está inmerso. Efectivamente, lo que se puede advertir es que hay un sostenido y creciente incremento en el flujo migratorio ya desde hace varios años. Y esto está demandando, o por lo menos se correlaciona con las condiciones favorables de las reformas que se han implementado en el Perú a lo largo del tiempo. Efectivamente, reformas económicas, reformas comerciales, reformas de tipo laboral, generación de condiciones favorables para el turismo, motiva que el flujo migratorio, tanto de nacionales como de extranjeros, haya generado una situación especialmente que merece alguna atención. Es pensar, darle atención a los sistemas de gestión migratoria en el país, ¿no? Y entonces el fortalecimiento de las competencias de las autoridades migratorias, en general del fenómeno migratorio, urge una revisión, urge repensarlo para efecto de poder siempre pensar en un tema en favor de los ciudadanos con algunas otras connotaciones que vamos a explicar. Hoy día, si visualizamos, como expresábamos, y en los representantes del Instituto Nacional de Estadística e Informática corroboran lo afirmado, el movimiento migratorio de peruanos y extranjeros ha ido con una tendencia creciente. Para citar una cifra, el año pasado, durante el 2012, en lo que respecta a extranjeros, estamos hablando de controles migratorios alrededor de 7 millones. 7 millones de controles migratorios, tanto de ingreso como de salida, respectivamente. O sea, 3 millones y medio en promedio. Y respecto a la demanda de servicios de inmigración, es decir, cuando una persona quiere acreditar, no solamente por turismo, sino condiciones como las de estudio, trabajo, inversión y otras condiciones migratorias, efectivamente también se evidencia un incremento, por lo menos en los últimos 4 años, en promedio de entre los 35.000 a 40.000 trámites iniciados. ¿Qué acciones viene desempeñando o desarrollando el gobierno en materia migratoria? Efectivamente, el fenómeno migratorio es materia de atención por parte del gobierno. Se revisaron algunas acciones, se evaluaron y una primera iniciativa fue la decisión de potenciar la organización interna en materia migratoria. Y entonces, en diciembre del año pasado, hubo una importante reforma organizacional con la creación de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Como pueden advertir, de la antigua Dirección General de Migraciones y Naturalización, que era una dirección dentro de la estructura, dentro del aparato del Ministerio del Interior, se tomó la decisión de generar un organismo técnico especializado con la suficiente autonomía en materia económica, administrativa, presupuestal, que gestione los aspectos migratorios internos. En ese orden, y aparejado, porque una reforma organizacional tiene que ir de la mano de
de algunos otros aspectos, se vio la necesidad de actualizar el marco normativo sustantivo, es decir, concretamente, la ley de migraciones que data del año 91, el decreto legislativo 703. Y en ese contexto se constituyó desde la presidencia del Consejo de Ministros un grupo de trabajo encargado de realizar esta actividad. Grupo de trabajo integrado por representantes de la Superintendencia Nacional de Migraciones en calidad de secretario técnico, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, Relaciones Exteriores, MINCETUR y obviamente la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ok? Esta labor se inició hacia fines del mes de mayo, estamos próximos a culminar nuestro encargo, producto del cual no solamente ha sido un trabajo de gabinete, sino ha tenido una vocación de ser un trabajo plural, receptivo de opiniones y pareceres de los diversos actores vinculados con el fenómeno migratorio. Entonces, hemos citado, invitado a diversas entidades públicas, privadas, expertos en materia migratoria, que nos han hecho conocer su particular punto de ver o de parecer en la materia, ¿no? Además de estas labores, se está revisando algún tipo de legislación comparada, sobre todo con una orientación de protección al migrante, el fortalecimiento de la seguridad, la distribución de competencias y modernización en la gestión migratoria. Entonces, en ese contexto, cuando se aborda el estudio y análisis del decreto legislativo 703, encontramos, como expresábamos, una norma antigua del año 91, que escuetamente ha tenido una modificación en los últimos años, son 22 años de vigencia, sin reglamento alguno durante 22 años, que ha devenido en un desfase con las condiciones actuales en las que vive el país, no está adecuada a la realidad que se vive, carece de una orientación definida en materia migratoria, digamos que es una norma neutra, excesivamente formalista, que fomenta las condiciones de burocracia, con procedimientos administrativos inadecuados y engorrosos, si quisiéramos llamarlo de la prehistoria administrativa, y un aspecto vital que es el sentimiento de revalorar lo nuestro, lo peruano, una necesidad de revalorar al Perú como Estado soberano, que es respetuoso de los derechos de la persona, pero dentro de un contexto de seguridad para los peruanos y seguridad para los extranjeros que están dentro de nuestro territorio. ¿Hacia dónde se orienta el proyecto? Expresábamos una necesidad de modernizar la legislación, hacerla acorde a los acontecimientos, a los tiempos actuales, que destaque el valor y el respeto de los derechos de la persona, porque efectivamente la acción del Estado va hacia la persona, que facilite el flujo migratorio y genere condiciones de formalidad. Es más conveniente tener la información de quién es la persona, qué hace, qué actividades desarrolla, si estudia, trabaja, invierte, familia, a generar condiciones que oculten esta información. Entonces la norma se orienta, o el proyecto de norma que se viene trabajando, se orienta a generar condiciones de formalidad, no la informalidad entendidamente de una manera general, sino de una manera que capte la información, que administre y que gestione esta información. Segundo, reivindicación de la condición del Perú como Estado soberano. El ejercicio de los atributos migratorios pasan por una decisión de país soberano. Facilito, doy condiciones y decido la manera como voy a gestionar la materia migratoria.
dadas las condiciones de inseguridad que se han venido evidenciando y que son de todo o de público conocimiento, se está apostando o se está generando aspectos de interés, seguridad para los peruanos y para los ciudadanos extranjeros que deseen estar en el Perú, radicando o de paso, ¿no? Y por eso la preservación de la seguridad interna y seguridad nacional es un objetivo que se trata de resaltar a lo largo de la norma. Se apunta a actualizar los procedimientos administrativos. Expresábamos que hoy día, para citar un ejemplo, un proceso de expulsión de un ciudadano extranjero puede durar entre 3 a 6 meses, que culmina en su máxima expresión con la firma de un ministro de Estado, cuando lo menos se puede hacer es desconcentrar, es decir, bajar la decisión y la formalización de esta expulsión a instancias que, como ya lo hemos expresado, se han creado recientemente con la suficiente autonomía para operativizar estas situaciones. Estos procedimientos, para citar una situación, nos llamó poderosamente la atención que la norma, el decreto legislativo 703, data del año 91. Y digamos, una reforma importante en materia de reforma administrativa se dio el año 2001 con la expedición de la ley 27444, es decir, una norma desfasada en la más importante reforma administrativa en 10 años. Entonces, una necesidad de adecuación a los principios que pueden inspirar un procedimiento administrativo, que es donde se desarrollan las actuaciones de la administración, debe estar presente en este proyecto de norma. Otro aspecto que se destaca es una generación desde el punto de vista de la gestión del fenómeno migratorio, este binomio que tradicionalmente se ha venido generando entre Relaciones Exteriores y la Superintendencia de Migraciones. Un trabajo que se apunta a formalizarlo y afiatar esta interacción entre estas entidades que representan a las autoridades migratorias nacionales. Como aspectos, y aquí sí quisiera entrar en detalle, que es materia de la disertación. Identificar algunos aspectos y conversarlos con ustedes, aspectos que han sido consensuados. Efectivamente, estamos ya a puertas de culminar nuestra labor. Nuestra labor ha sido bastante intensa. El avance, obviamente por motivos entendibles, no pueden ser de todos aquellos contenidos trabajados, en principio porque algunos todavía no están definidos y eventualmente quisiéramos reservarnos la primicia hasta que la norma tenga alguna coherencia o un avance ya a nivel de presentación formal ante las instancias, sean del Ejecutivo o del Poder Legislativo. Sin embargo, sí compartimos algunos avances. Decíamos, el Estado se reivindica como Estado soberano. Las decisiones dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales pasan por los atributos propios de un Estado soberano. Entonces, ¿preocupado por qué? Preocupado porque la coexistencia pacífica de nacionales con extranjeros se desarrolla en un marco regulado, normado, facilitador de condiciones para la regularización, para la formalidad migratoria. ¿Ok? Preocupado también porque esa coexistencia que hablábamos y que mencionábamos, al ser pacífica, permita la coexistencia de ciudadanos extranjeros con los nacionales, reconociendo el valor y la importancia del aporte de los ciudadanos migrantes al Perú. Otro aspecto consensuado es la constitución de un registro en materia migratoria. Y cuando hablamos de condición migratoria, no lo pensemos en la
tradicional acepción de extranjería. Extranjería alude a extranjeros. La gestión del fenómeno migratorio debe orientarse también hacia la gestión vinculado con nacionales. Nacionales que en su tránsito, tanto de ingreso o de salida, generan información que debe ser administrada y gestionada por los entes administradores. Entonces, la creación de este registro apunta a eso, a tener información de las personas nacionales y extranjeras que cuando trasuntan por algún aspecto migratorio pueden proporcionarlos. Estamos hablando, por ejemplo, un control migratorio, ingresos, salidas, generación, expedición de pasaportes, nacionalidades, ¿ok? Trámites consulares, para citar un ejemplo, de una manera centralizada. Hoy día la información está dispersa y cuando se trata de generar decisiones o políticas que se puedan impulsar desde el Ejecutivo, la información o no existe o es incompleta, y con lo cual limita el accionar de la administración. Se prevé esta actuación unitaria, hablábamos del binomio Relaciones Exteriores, Superintendencia, porque tradicionalmente, y a partir de esta tradicional expresión o manera de tratar la situación migratoria, se habla de un aspecto migratorio interno, externo, se reconoce esa situación, y lo que se trata es afianzar los procesos, tanto en materia de competencia de la Superintendencia de Migraciones, como de aquellos aspectos que se desarrollan en el exterior, sobre todo vinculados con ciudadanos, con nacionales, ¿no? Y también con extranjeros. Se generan condiciones, a través de la norma, para el uso de tecnologías para el control migratorio. Sin tecnología, sin información, poco es lo que podemos hacer. Tenemos amenazas externas, fenómenos nocivos que ponen en serio problema a nuestros connacionales o a nuestros ciudadanos extranjeros. Entonces, la generación de condiciones a partir de la norma permite que a través de sistemas integrados, de sistemas que interoperen entre ellos, gestionar la información del fenómeno migratorio, ¿no? Se están reconociendo prácticas que hoy día son prácticas, no hay un marco normativo adecuado, pero que desde el punto de vista del beneficio para los administrados y para la administración deben consagrarse a nivel de rango legal. Efectivamente, se están estableciendo algunas regulaciones vinculadas con los documentos de identidad y de viaje. Hay prácticas vinculadas con los salvoconductos. Lo que se favorece es la formalización, la formalidad, y evitar situaciones que permitan o que impidan que algunas personas no puedan generar este tránsito. Hay una práctica que se ha visto, se ha analizado una importante práctica en la Superintendencia de Migraciones con los salvoconductos para no peruanos. Por excelencia, un salvoconducto es un documento de viaje que autoriza el desplazamiento de una persona de un punto inicial a uno final, por ejemplo en el extranjero hacia Perú, para nuestros nacionales. Pero también se ha visto, y pensando en ese espíritu de favorecer o proteger en general a algún ciudadano, de que la autoridad migratoria pueda formalizar, ante la ausencia de documentos tradicionales como el pasaporte, generar la autorización respectiva, obviamente con motivos justificados, ¿no? Se está haciendo un recuento, se eleva el tema a un rango normativo, los documentos de identidad. Hoy la tendencia en la región es a eliminar los pasaportes, las visas. Se generan condiciones para que con el documento de identidad de nuestros connacionales sudamericanos podamos transitar
sin mayores restricciones. Entonces se está reconociendo como un documento tanto de identidad o como facilitador del viaje a los documentos de identidad de los países con quienes mantenemos convenios o tratados internacionales, ¿no? Otro aspecto importante, y por eso es que se llama, dentro de las, se le llama migratoria, disposiciones de nuevas categorías migratorias, importante aporte tanto del Ministerio de Trabajo como del MINCETUR, en el sentido de la necesidad que como Estado peruano, en brindar información tanto para los nacionales que entran o salen. Aquel extranjero o aquel nacional que se va al extranjero necesita información, cuáles son sus derechos, qué puede hacer en el extranjero cuando tenga algún problema, información de vital importancia. Asimismo, a retorno, sobre todo cuando han pasado largos años fuera del país, la necesidad de brindarle información a ese peruano que está retornando, la necesidad de tener información que le permita reencontrarse con sus raíces. Orientaciones como los servicios que brinda el Ministerio de Trabajo, como las facilidades que se generan en general a nivel del sector público, para que esta persona, este peruano que retorna, efectivamente, pueda tener y sentirse acogido en su país. El trabajo donde hoy día estamos centrados es definir nuevas categorías migratorias. Si bien es cierto, el año 2008 hubo una reforma motivada por algunas razones estrictamente de índole económico-comercial, urge hoy día revisar, repensar y actualizar el catálogo de categorías migratorias. Situaciones laborales no previstas, situaciones laborales en el sector público, que hoy día no tiene un sector importante, un correlato, visas de trabajo por un muy corto plazo, el generar condiciones para captar personal altamente calificado. El Perú tradicionalmente no puede continuar siendo exportador de materias primas. El desarrollo del conocimiento y la tecnología debe ir aparejado con condiciones para poder agenciarnos, poder reclutar personas que puedan contribuir desde la perspectiva de la ciencia, de la tecnología, del trabajo altamente especializado, contribuir al desarrollo del país, con una perspectiva de incorporarlos posteriormente al seno de la sociedad peruana. Estamos hablando de nacionalizarlos. Entonces, estas condiciones, estas categorías que se vienen trabajando, pensando, apuntan a sincerar un tema que a lo mejor no hemos reparado, es el sinceramiento de la categoría de turista. Expresábamos que en el control migratorio, promedio, entre entradas y salidas, tenemos 7 millones de personas, versus, que digamos, haría un total de 3,5 millones de personas que han estado entrando y saliendo, con un correlato en 40,000 personas que se han formalizado vía inmigración, es decir, han generado permisos de trabajo, estudio, inversión. Hay una diferencia sustantiva entre ese número. Nos llamó en el grupo de trabajo la atención qué es lo que pasa. Se corroboraron con información de los invitados que hoy el turismo, en general en el Perú, no es el tradicional turismo de mochila, sino es el turismo corporativo. Gente que viene a desarrollar actividades económicas, laborales, comerciales, y que además desarrolla turismo. Entonces, la información que se gestiona, en principio, nos lleva a preguntarnos qué es lo que está pasando. Entonces, una manera, por lo menos desde la propuesta del grupo de trabajo, es desde el extranjero, generar la posibilidad de que alguien, y obviamente bajo procedimientos simples, sencillos, ¿no? Si no, lo que se genera son evasiones administrativas, bajo procedimientos simples y sencillos, puedan desde el exterior generar los permisos o autorizaciones respectivas para ingresar al país. Obviamente, el Perú siempre tendrá la posibilidad
la posibilidad de decidir a quién le permite el acceso o no, que ese es un tema de estricta competencia de la Superintendencia de Migraciones. Entonces, leíamos dentro de los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores que era fortalecer los servicios consulares. La propuesta que se viene trabajando lo que hace es apuntar en ese sentido. ¿Y por qué? Porque los servicios consulares, estimamos así, a nivel de grupo, generarán mayor dinamismo. Entonces, el venir al Perú no necesariamente va a tener que realizarse a través de la actividad de turismo. O sea, bajo ese concepto hay información importante que no es reflejada. Sinceremos esa situación. Nos expresaba también Mincetur que en promedio una persona que viene a hacer turismo no viene a hacerlo por 6 meses. Simple y llanamente porque por los recursos económicos se agotan. Quien está gestionando o quien está realizando actividades turísticas por 6 meses está desarrollando otras actividades, más no turismo. Y recordábamos también dentro de las expresiones el promedio de permanencia de un auténtico turista son 2 o 3 semanas. Entonces, sinceremos la información, pero para sincerarlo hay que crear las condiciones normativas que faciliten primero las autorizaciones y el registro de esa información. Y finalmente, que es un aspecto que nos ha preocupado siempre, es qué tan simples, qué tan latos, qué tan rápidos deben ser los procedimientos migratorios. Todo apunta a que esto deba hacerlo así, deba ser rápido, célere, simple, pero sin renunciar a una legítima decisión del Estado por la seguridad en general de todos, ¿no? Es decir, generar condiciones para que los procedimientos sean simples, sean rápidos, pero con seguridad. Reglas claras, transparentes, objetivas, que puedan ser de conocimiento de todos los administrados para gestionar este flujo migratorio del cual estamos hablando. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Potosén e invitamos al doctor Edgar Raimundo, superintendente de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Muy buenas tardes, con la venia de los organizadores, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la OIM, distinguidos amigos. La movilidad humana no es una cosa nueva. La novedad a la que nos enfrentamos actualmente es la facilidad de comunicación y de transporte que tiene el ser humano. No por nada, según estimaciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en el año de 1990 había alrededor de 154 millones de migrantes internacionales. Hoy se habla ya de más de 232 millones de migrantes internacionales, es decir, 3.2% de la población mundial. En un mundo cada vez más globalizado y móvil, el Perú, en las últimas décadas, un país de origen de migrantes, se está convirtiendo en un país de destino y tránsito para miles de migrantes de Sudamérica y otras partes de la región y del planeta. El crecimiento económico sostenido por parte de nuestro país con la implementación de los tratados de libre comercio, con los acuerdos bilaterales, multilaterales del cual el Perú es parte, con una ubicación geopolítica estratégica
y con una estabilidad sociopolítica en los últimos años, ha generado un atractivo fundamental para inversionistas, para comerciantes y turistas extranjeros, lo cual trae como consecuencia el incremento sostenido del crecimiento del flujo migratorio. Esta conjunción de atractivos del Perú coincide con un momento de cierta inestabilidad económica en otras regiones y países del mundo. Por ejemplo, en el caso del desempleo, que España ha previsto del 26% para el año 2014. El Perú, en cambio, tiene previsiones de crecimiento económico del 5.8%, según el Fondo Monetario Internacional. Prácticamente estamos a la par y superior a cualquier otro país de Latinoamérica y a la par con Brasil. Así tenemos entonces que el flujo migratorio en el Perú en los últimos años se ha visto incrementada sustancialmente. En el año 2002, hace 10 años, teníamos un flujo migratorio de 3.633.000. El año 2009 de 9 millones y el año del 2012 sobrepasamos y alcanzamos 12.3 millones de flujo migratorio, de entrada y salida de peruanos y extranjeros al Perú. De esos 12.300.000, tenemos aproximadamente 7 millones que corresponden a extranjeros que entran y salen al país durante el año 2012. Y de los cuales, obviamente que tenemos un porcentaje muy grande también de viajeros peruanos que entran y salen del país, un promedio de más arriba del 5 millones. Esto, indudablemente, nos permite, conforme podemos visualizar en forma más detallada y como ya lo han señalado las personas que me han antecedido, hacer una disgregación adecuada de los países de nacionalidad, las entradas y salidas en los diferentes años desde el 2009 al 2013, conforme podemos ver en la gráfica. Al mismo tiempo, también de otros países este flujo migratorio, como ya se tiene señalado, y obviamente de que estos son los aspectos que nos permite conocer de manera cómo este impacto de desarrollo económico se refleja en nuestro país en el desarrollo del flujo migratorio. A pesar de que sin dudas estos flujos migratorios en aumento representan un beneficio para el país, pero también es necesario considerar el impacto de la migración irregular hacia y por el Perú, además de los intereses de organizaciones criminales internacionales con la trata de personas, narcotráfico, sicariato y otros, para lo cual también deben de manera múltiple e integral las diferentes instancias del aparato del Estado estar previniendo este elemento del crimen internacional organizado. Esta diversidad de movimientos migratorios, ya sean por negocios, trabajo, turismo, regulares o irregulares, permanentes o temporales, tienen necesidades muy particulares y requiere de una respuesta muy eficaz por parte del Estado para atender de manera segura y eficiente un marco de respeto a los derechos humanos y la seguridad interna del país. En ese sentido, en los últimos años, y principalmente este gobierno, y no lo digo porque soy Superintendente Nacional de Migraciones, lo señalo porque yo quiero hacerles una confesión a ustedes. Yo llegué a migraciones sin ser especialista. Bueno, soy abogado, soy sociólogo, pero no era especialista y no conocía de temas migratorios. Los temas migratorios, nuestras universidades más pintadas en la Universidad Peruana, ni siquiera enseñan, no tienen en su currículum de estudio un curso de derechos migratorios. Menos hablamos de diplomados, ni mucho menos maestrías en el Perú. Eso es. Todos los aspectos de capacitación y de trabajo especializado que podría tener migraciones, lo han obtenido en la práctica. Imagínense, hace 22 años tenemos una ley de extranjería, como lo ha señalado el doctor Boris Potosegui, y estamos sin reglamento.